Política. And we will make America great again. Religión. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política y un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Jorge Chiapas, un liberal clásico, y vamos a hablar de muchos temas importantes y relevantes hoy. Pero antes que nada quisiera anunciarles o decirles que para las personas que están o les gustaría hacer alguna donación al canal o al podcast para que sigamos trayendo invitados o mejoremos en video o en algunas plataformas, pueden hacer su donación en este código QR que los llevará a PayPal y cualquier aporte es bienvenido. Lo que Dios ponga en su corazón, dirían las personas en la iglesia. Y pues gracias. Entonces, comenzamos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acá con nosotros. De verdad que es un gusto poder volver a platicar de nuevo en el podcast. El gusto es mío, Alejandro. Gracias por invitarme a este espacio de política y un poco más. Y bueno, para ayudarte ahí en la promoción de tu podcast, bueno, put your money where your mouth is, dicen los gringos, ¿verdad? Así que sí, yo creo que si estas ideas le parecen atractivas a la gente y tu podcast pues asigna valor, ojalá mucha gente te apoye donándote, ¿verdad? Para que tenga continuidad. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues, ah, generalmente no hago esto, pero hoy es una fecha especial porque solo hay cada 4 años, 29 de febrero, entonces hoy es 29 de febrero. Para que lo sepan, Justamente, ¿verdad? sí. Sí, entonces hasta dentro de 4 años volvemos a tener un 29 de febrero. Y el tema que vamos a tocar hoy 29 de febrero, va a ser el gobierno a la sombra. Así que me gustaría conocer acerca de esa idea o proyecto porque me causa curiosidad. Los he visto ahí en TikTok, pero quiero conocer más acerca de Ajá. ello. Excelente, cómo no. El gobierno a la sombra es una de las tantas narrativas que tenemos dentro del proyecto de las 5 reformas en América Latina. Y básicamente consiste en hacer el ejercicio, digamos, a manera de campaña de comunicación sobre cómo hacer una verdadera oposición tanto al gobierno ejecutivo o al organismo ejecutivo como al organismo legislativo, ¿no? En el caso del ejecutivo se le llama gabinete a la sombra y en el caso del organismo legislativo pues se llama parlamento a la sombra, que hemos sido los términos que venimos utilizando. Y pues básicamente cogemos la idea de una experiencia real, concreta, con poder real, me refiero, que es el gobierno el gabinete a la sombra o the shadow cabinet británico, que pues como digo es un gabinete con poder real. Y cuando digo poder real no solo me refiero a poder, digamos, eficaz, sino real porque tiene el soporte institucional de la corona británica. Es decir, el rey o la reina otorga un poder real a algo que él llama o ella llama el gabinete a la sombra. ¿Ah? Y no es más que la oposición, fíjate Alejandro, es simplemente la oposición que hace un trabajo de seguimiento crítico y contrapropuesta a las políticas oficiales del partido que está
en el poder, ¿no? En el poder específicamente en el organismo ejecutivo. Y pues básicamente este equipo de gente hace pues un sondeo y un monitoreo permanente de lo que el partido que está gobernando en ese momento, de las políticas públicas que implementa el partido que está gobernando en ese momento, ¿no? Y pues básicamente les va haciendo un juicio crítico, principalmente en medios de comunicación. Y esto va sirviendo como un mecanismo de ajuste y balance, ¿no? Para que no solo la corona, digamos, sino básicamente los actores políticos y la opinión pública vayan ponderando, ¿sí? Ponderando cómo son las políticas públicas que se van aplicando en ese momento en el país. Es un ejercicio, yo diría, muy serio de hacer política profesional, ¿no? Cuando te toca que estar en la oposición, pues bueno, tú lo que haces es eso, ponderar y hacer juicio crítico de las políticas públicas de tu adversario político, ¿no? Y lo haces público. En Guatemala, pues nos hemos colgado, hemos recogido esa idea, ese ejercicio de política seria que se realiza en estos países, Inglaterra, como digo específicamente, porque creemos que es necesario que la opinión pública conozca, pues, justamente cuál es el impacto y eventualmente por qué son malas las políticas públicas que se aplican desde los partidos en el poder de forma oficial, ¿no? Eh, en nuestro caso le hemos llamado gobierno a la sombra porque intentamos hacer juicio crítico y contrapropuesta tanto al partido oficial en el organismo ejecutivo como a los diferentes partidos, tanto del partido oficial como de la supuesta oposición que hay en el legislativo. Y esto ya impone una diferencia, ¿no? Porque en realidad partimos de la premisa que la oposición oficial realmente no es una verdadera oposición. Ciertamente se habla de la alianza oficialista actualmente en el Congreso de la República, conformada por el partido Vamos y algunos partidos satélite que se agrupan, digamos, en torno a este bloque, que es un bloque grande, sí, dicho sea de paso, pero que pues básicamente no constituyen una verdadera ni una buena oposición. Y, y existen también algunos partidos de derecha en el Congreso de la República, uno o dos en particular, pero que pues en el mejor de los casos hacen una oposición muy tibia, ¿sí? Parcial, incompleta. Y entonces, pues ahí es donde emerge el partido fusionista, un partido que aún no tiene reconocimiento legal, pero sí es ideológicamente transparente, tenemos un programa político y pues básicamente estamos haciendo el trabajo de crecer orgánicamente sobre la base de estas narrativas y campañas de comunicación. Y pues nos presentamos como la buena oposición, la buena derecha, haciendo un gobierno a la sombra, ¿no? El ejercicio de juicio crítico y contrapropuesta. Eso es lo que es este ejercicio y esta campaña, Alejandro. Me parece bien, y sí, yo creo que había escuchado un poco acerca del Gabinete de la Sombra, quizás en alguna serie o en alguna película, sin hacer promoción a ninguna, ¿verdad? Pero todos sabemos cuál. Ah, sí, Em, claro. em, y me parece una buena idea porque es una forma real de poder contar la realidad, pero también dando una solución. Porque yo estoy muy de acuerdo con que sí hay que, hacer consignas, hay que decir, hay que exponer, hay que hablar lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo bien, pero también hay que proponer ideas, porque qué fácil es decir,
sí, el gobierno está robando, va, ¿y qué harías vos Ujú. si estuvieras en el gobierno? ¿O qué harías vos como diputado? ¿Qué harías vos como ministro, como presidente? Entonces, a mí me parece una idea interesante y hasta buena, porque le muestran a la gente que no solo eh, son la oposición, en el sentido de que critican algunas acciones o las acciones negativas, pero también les muestran qué harían ustedes o cuál es la solución que ustedes piensan y pueden demostrar con datos que es la correcta o la que mejor beneficiaría al país. Así es, ese es el objetivo precisamente. Pues la campaña y el ejercicio entraña una postura profundamente propositiva, ¿verdad? Y no reactiva, ¿sí? Que es por lo que en general prevalece en buena parte de la crítica y la opinión pública, ¿verdad? Pues justamente nosotros hacemos monitoreo permanente, hacemos juicio crítico y también hacemos una propuesta que abraza los principios ideológicos y programáticos del Partido Fusionista, ¿no? Entonces, pues mira, es un ejercicio muy, muy interesante que también pues demanda mucho de lo que hemos llamado los ministros a la sombra y los diputados a la sombra, porque es de esa manera como, pues, como ejercemos este papel. Eh, Hemos asignado ministerios y comisiones legislativas a los miembros del Partido Fusionista mejor formados. Y pues básicamente es una tarea permanente la que hacemos buena parte de nosotros haciendo monitoreo de lo que está pasando en cada uno de los 14 ministerios, imagínate, y en cada una de las 38 comisiones legislativas. O sea, es un trabajo arduo que de verdad que exigiría tiempo completo de nuestra parte, pero pues he ahí un poco la realidad que enfrentamos en el Partido Fusionista. Muchos de nosotros no somos políticos a tiempo completo, lamentablemente. Todavía no tenemos justamente los apoyos como el apoyo económico que tú estás pidiendo para tu podcast, pues nosotros lo hacemos también. Nosotros solicitamos el apoyo económico de nuestros simpatizantes, militantes y afiliados, porque pues idealmente debiésemos de contar con un ingreso que nos permita concentrarnos al 100% en estos ejercicios, que en realidad son ejercicios serios, porque pues nosotros hablamos de políticas públicas, de instituciones económicas y de sistemas políticos y económicos que podrían mm, generar riqueza, ¿no? Y permitirnos abandonar este estado permanente de pobreza y de miseria que tenemos los guatemaltecos. Pero bueno, lamentablemente enfrentamos la realidad de que no somos políticos a tiempo completo, ¿no? Y esto quiero sincerarlo con tu audiencia y a la vez, pues decirles que necesitamos del apoyo de mucha gente, principalmente con recursos económicos, para podernos dedicar al 100% de nuestro tiempo, ¿no? Eh, Así que bueno, es un poco los avatares de la campaña del gobierno a la sombra del Partido Fusionista. Y sí, ahí estás poniendo tú nuestro canal de TikTok, ¿verdad? Sí que es donde más he podido ver algunos, no he visto todos, pero sí he visto Ujú. la gran mayoría de los videos del gobierno en la sombra. Eh, Sí, allí tienes tú a los ministros, Héctor Muñoz, por ejemplo, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a la sombra, eh, a Gabriel Ortega. Gabriel es el ministro de Economía y Finanzas a la sombra. Nery Rosales, ministro de Trabajo y Previsión Social a la sombra. Jonathan Asensio, ministro de Desarrollo Social. Y un servidor, pues yo soy presidente de la República a la sombra y ministro también de Agricultura, Energía y Minas
y ambiente y recursos naturales. Yo tengo varias camisolas, digamos, ¿no? Primero eh, por mi carácter de secretario general en el partido y por mi expertise técnico en temas de medio ambiente, energía, agricultura. Así que bueno, ya te imaginarás, por ejemplo, estar monitoreando todo lo que hace o deja de hacer el presidente Bernardo Arévalo, pero también lo que hace o deja de hacer Maynor Estrada al frente de la cartera de Agricultura, María José Iturbide al frente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la otra persona que, si no estoy mal, es de nombre Anaité Guardado en el Ministerio de Energía y Minas. Y a su vez, estarle dando seguimiento a lo que sucede en las comisiones legislativas, Alejandro Vieras. Para mí ha sido una experiencia bastante interesante, pero también intensa, ¿no? Porque, Al final es pues, desgastante estar como que pendientes de lo que van a hacer. No, no full digamos time. uno, Uh-huh. no digamos todo, a un montón, ¿verdad? Exacto, exacto. Mira, y a veces las cosas ocurren en las comisiones, ¿verdad? Y a veces ocurren en las reuniones de jefes de bloque. Eh, entonces, bueno, heme aquí que todas las semanas, pues yo estoy muy pendiente de la orden del día, de lo que está pasando en el Congreso. Estoy pendiente de las reuniones de las diferentes comisiones que me corresponden, de la reunión de instancia de jefes de bloque, que creo que es 1 o 2 veces a la semana. Y, y bueno, mira, es una cosa digamos, de tener realmente mucho tiempo, ¿no? Porque luego tienes que hacer un trabajo de creación de contenido, ¿verdad? Y es lo que ves tú ahí en el canal de TikTok, aunque en mi caso, pues he dedicado quizás más tiempo a las cuentas en X del partido y a nivel personal, ¿no? Recientemente, por ejemplo, he publicado unas publicaciones en X donde manifestamos nuestra postura en relación a la iniciativa de ley de competencia, ¿verdad? Que es la que ha dado muchísimo de qué hablar y viene dando de qué hablar en estos momentos en Guatemala. Y bueno, pues tenemos que plantear nuestra postura. Sí, gracias, por ahí estás compartiendo la Aquí está. imagen de mi feed. Ajá, sí, y ahí está. Es una publicación que afortunadamente ha tenido muchas reacciones. La gente se viene preguntando sobre la necesidad de una ley de competencia en singular. Lo que pasa es que los diputados son tan malos que le han llegado a llamar, algunos de ellos le han llegado a llamar ley de competencias. Bueno, ya te imaginas pues que esos crasos errores existen verbalmente, ¿no? Oralmente, y de pronto, bueno, he tenido que hacer el análisis de la iniciativa de ley. Si gustas, en algún momento hablamos de eso, quizás de pronto, y necesita un programa especial, ¿verdad? Porque es todo un tema Sí, es un tema bastante interesante, extenso también. extenso, sí, sí, sí. Pero sí, y de hecho, he visto que mucha gente, sin conocer el partido, los ha atacado o los ha tratado de, como hablaba con el profe Mansueti la semana pasada, de querer comparar con Milei. ¿Cómo Sí. responderían a aquellas personas? O, Bueno, o sí, inclusive para las personas que quieren conocer más del partido. claro, claro. Bueno, mira, sí, bien, pues en relación a cómo nos ha sentado lo que hemos llamado el efecto Milei, eh, pues realmente, mira, hemos tratado de aprovecharle al máximo. Sin embargo, ha sido un poco difícil porque nosotros hemos sido bastante críticos con el Milei de campaña, ¿sí? Un Sí, Milei que se presentó durante una campaña política bastante, yo diría que bastante lejano a lo que es un liberal clásico eh, puro, ¿sí?
Y esto pues nosotros lo hemos tenido que señalar de una manera muy, muy abierta, muy transparente, muy sincera, pero también tratando de hacer ver pues ciertos aciertos, ¿no? Que ha tenido el presidente, el ahora presidente Milei ya en el ejercicio del poder, porque es importante que la audiencia advierta que hay un Milei antes de las elecciones y un Milei después de las elecciones, ¿no? Y, y hasta el día de las elecciones y la toma del poder, que fue el 10 de diciembre, pues nosotros zanjamos nuestras coincidencias, que en realidad, pues hasta entonces eran pocas, y luego pues empezamos a zanjar bueno, empezamos a zanjar coincidencias y objeciones, ¿no? A lo que significó Javier Milei durante la campaña hasta ganar las elecciones. A partir del 10 de diciembre o del 11 de diciembre en particular, pues hay un Javier Milei diferente, ¿sí? Y ese Javier Milei se lanza con dos grandes iniciativas que a nosotros nos han parecido bastante acertadas, ¿no? La ley bases y puntos de partida y el decreto de necesidad urgencia, que en suma constituyen la derogación de 1030 decretos ley. Y esto pues coincide plenamente con el proyecto 5 reformista que nosotros venimos planteando para América Latina, para Guatemala en particular, desde hace al menos como mínimo 8 años. O sea, para aquel que se dé por sorprendido y diga esto de mi ley es nuevo, lamento decirle que no. Habemos un grupo de liberales clásicos en la región que al menos hace 8 años, por no decir hace 20, que el profesor Mansuetti viene impulsando de forma muy categórica lo que llamamos la derogación de las leyes malas, pues bueno, al menos sí, hace 8 lo venimos planteando de forma abierta y muy frontal, los liberales clásicos en América Latina y un servidor tuyo en Guatemala desde hace al menos 8 años. Lamentablemente tenemos poca prensa, ¿sí? Y por eso agradecemos enormemente espacios como este, como el que tú nos das acá en tu podcast. Entonces, Alejandro y amigos, Javier Milei ha significado para nosotros una oportunidad, ¿sí? Porque definitivamente que él ha puesto sobre la opinión pública y sobre la palestra pública en general, ha puesto temas que nosotros no logramos poner en los años anteriores, ¿verdad? Y eso en principio porque él pues tuvo la venia de medios de comunicación antes de la campaña y ya siendo presidente, pues bueno, es natural que tenga los La focos de la cobertura. prensa sobre sí y logre, pues con un tweet, ¿verdad? Con una publicación en X, logre poner un tema pues en la palestra de la opinión pública, ¿no? Y a la vez que ha significado una oportunidad, pues también ha significado un desafío, ¿no? Un desafío porque ha venido a crear cierta confusión desde mi punto de vista, desde la parte doctrinaria y programática que ha significado su proyecto político, ¿no? Especialmente desde la parte doctrinaria, ¿no? Porque él, pues, habla de un proyecto liberal libertario y desde allí parte con una confusión enorme porque un liberal clásico no es ni de cerca un libertario, ¿sí? Y mucho menos un liberal clásico es un anarcocapitalista, que es pues la doctrina política que él abraza. Nosotros somos liberales clásicos, es decir, apostamos por el principio de gobierno limitado, que es el principio cardinal del liberalismo clásico, y en consecuencia abrazamos el principio de mercados libres y propiedad privada. Esos son los tres principios fundamentales del liberalismo clásico. Pero también el liberal clásico, como es liberal en lo económico,
es conservador en lo moral y político. Por tanto, nosotros estamos a favor de la vida, de la familia, del matrimonio, de las instituciones sociales que le son propias, digamos, a, a las organizaciones y a los agentes individuales de la sociedad, y también somos conservadores en lo político, es decir, creemos en una democracia limitada y creemos en los partidos políticos como los vehículos naturales para poder ejercer el poder, ¿verdad? Y en tal sentido no satanizamos el poder, ni satanizamos a los partidos políticos ni a los políticos. Y lamentablemente él todavía tiene un discurso de mucha Antipolítica. confrontación y odio hacia la clase política, hacia los partidos políticos, ¿no? Porque justamente él abraza el anarcocapitalismo. Y el anarcocapitalismo te plantea pues un escenario en el que no existe el Estado, no existe el gobierno, no existen los partidos políticos, mucho menos, y por tanto los políticos sobran, ¿no? Nosotros no creemos eso, pues, ¿verdad? Porque, como digo, somos conservadores en lo moral y en lo político. Y en lo político eso significa que creemos en las bondades de la democracia limitada o democracia liberal. Y, y entonces, pues, el tema de Javier Milei, que apoyamos, ¿sí? A Javier Milei le apoyamos, pero con observaciones, pues es que tenemos que hacer estas duras observaciones, ¿no? Un liberal clásico no es un libertario, un liberal clásico no es un anarcocapitalista. Y entonces la gente es lo primero que nos pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes son como Javier Milei? No, no somos como Javier Milei. Diríamos que somos algo mejor que Javier Milei. Pero así de radicales, no. Yo diría que somos aún más radicales porque planteamos políticas públicas propias del liberalismo clásico, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy estamos comprometidísimos con el impulso de una campaña en favor del retorno al patrón oro clásico, contrario a la política de dolarización que su ministro Luis Caputo intenta impulsar, ¿no? Y bueno, él, ¿no? Eh, Cuando nosotros creemos que lo que hay que hacer es restablecer el oro peso argentino, que ya existe en una famosa ley, la ley 1130, que básicamente está vigente. Fíjate, Alejandro, eso es interesantísimo. Esta ley está vigente en Argentina y hoy por hoy nuestro Partido 5 Reformista allá pues ha lanzado una campaña, esto te estoy hablando hace días, tal vez hace 3 o 4 días, ha comenzado una campaña de, de promoción, de divulgación en torno a recuperar el antiguo patrón oro, peso argentino oro, ¿sí? Que es pues la equivalencia del peso argentino al oro. Y ese es justamente el distintivo de un liberal clásico. El distintivo de solapa, como dice el profesor Mansuetti, de un liberal clásico es el patrón oro clásico. Y esto no lo tiene Milei, ¿verdad? Y esa es una grandísima diferencia que nosotros Solo, zanjamos con el proyecto de Javier Milei. No obstante, y reiteramos que la ley bases y puntos de partida y el DNU han sido una acertadísima estrategia y táctica política para restablecer los poderes, las atribuciones y los recursos a los argentinos. Sin embargo, esto constituye su plan de reformas, pero en paralelo él lleva su plan de ajuste. Y ese es un gran dilema, pues, ¿verdad? Porque mientras ocurre el ajuste, cuesta que las reformas cuajen. Él, de hecho, tuvo que darle de baja ya a las iniciativas de ley en el Congreso porque se las empezaron a tocar,
¿verdad? Y al tocarle esas iniciativas, pues se desconfiguró, digamos, toda esa iniciativa de derogación de leyes estatistas, ¿no? Entonces, ahí ves, pues, qué implicaciones tiene llegar al poder sin un partido político sólido que te dé piso firme en la opinión pública para hacer las reformas liberales que necesitan nuestros países, ¿no? Argentina, de hecho, tiene la gran ventaja, vamos a llamarle, de que ya experimentó en el pasado el liberalismo clásico en la segunda parte del siglo XIX, 1853, que es cuando se aprueba la Constitución basada en las ideas de Juan Bautista Alberdi. Pero lamentablemente países como Guatemala no tenemos ningún antecedente histórico. Entonces, imagínate lo difícil que es para nosotros aquí proyectar a Guatemala hacia un futuro que no conocemos, que solo lo conocemos por referencia histórica de otros países, ¿verdad? Así que, bueno, Milei nos plantea esos desafíos y esas oportunidades, y en ese dilema estamos, porque pues hay gente que se inclina más los desafíos y entonces nos empuja a ser como Milei, ¿sí? Y nosotros somos diferentes, incluso en las formas, ¿no? Somos gente, políticos profesionales que no lanzan ataques ad hominem, no se ponen trajes, somos gente conservadora, somos gente pues bastante normal y bastante decente para hacer política. Y entonces, bueno, la gente a veces quisiera que nos pareciéramos a él, ¿verdad? No solo en los contenidos y en el fondo, sino también en las formas. Y bueno, ahí, si me apresuras, pues nosotros no abrazamos el populismo de derecha, ¿verdad? Que fue lo que él, pues con lo que él prácticamente operó durante toda su campaña política y su trabajo político anteriormente a ser presidente. Nosotros decimos la verdad y bueno, pues esperamos que la gente valore eso, valore esa consistencia y valore esa congruencia que nosotros queremos intentar, ¿no? Sí, y como, le iba a decir anteriormente, la pregunta que le hacía era para las personas, bueno, más que una pregunta era como pedirle que les explicara a las personas que no conocían qué era el patrón oro original, qué es Mm. así en palabras simples para la gente del podcast, ya que muchos no saben del tema. Ok, bueno, el patrón oro es una política monetaria, a ver, ¿cómo lo explico? ¿No? En palabras simples. Es básicamente la equivalencia del dinero en monedas o en billetes equivalentes en oro, porque eh, históricamente, en realidad, lo que ha tenido valor es el oro, ¿sí? Y lo que lo que ha servido como medio de intercambio es el oro. Y el oro ha sido por miles de años. De hecho, ha sido lo que ha significado valor, ¿sí? Y por eso es que, bueno, en su momento, pues se llegó a pagar con monedas acuñadas en oro, porque este metal, pues es un metal que a lo largo de los milenios ha sido un metal valiosísimo y que bueno, de acuerdo a su dureza, de acuerdo a a sus propiedades, es un metal que no se oxida, por ejemplo, ¿verdad? Pues es un metal que con el pasar del tiempo ha conservado su valor y por eso es que se ha considerado el medio de intercambio más confiable que hay a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, esto es inmemorial. Por eso no hay tal cosa como algún día que se adoptó el patrón oro así de la nada, ¿no? No, porque en realidad estamos hablando desde las civilizaciones más antiguas, pasando por pues por toda la era cristiana o la cristiandad, que significó el primer milenio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y luego, pues en buena parte del segundo milenio. Lo que pasa es que
Pues existe un abandono del patrón oro gradual y progresivo desde hace 3 siglos, ¿verdad? Y entonces los billetes y las monedas con las cuales pagábamos o comprábamos, pues ya no están acuñadas en oro o ya no están respaldadas en oro. Por tanto, en palabras sencillas, pues es básicamente el hecho de considerar que el dinero, ya sea en su forma de billete o en su forma de moneda, tiene respaldo metálico, respaldo en oro. Entonces tú pagas con dinero real, con dinero verdadero y leal, como decían los antiguos, ¿no? Es el único dinero real y verdadero y leal, ¿sí? Así que es eso, pues es bien sencillo. Tú pagas, hoy por hoy pagas, por ejemplo, la moneda de Quetzal nuestra, ¿no? Ujú. Pues es un Quetzal y de hecho tiene un color amarillo, pero no es oro, ¿sí? Es No. una aleación de metales ahí que pues no tiene mayor valor. En realidad esa moneda debiese de tener un peso en gramos de oro y tener equivalencia en oro. ¿Ah? Y para eso, pues, la banca en Guatemala debiese de almacenar reservas de oro y en función de las más o menos 6.9 toneladas de oro que Guatemala posee como país, debiésemos de imprimir billetes y acuñar monedas. ¿Ah? Así que bueno, te cuento que ya nosotros hemos comenzado la preparación de un proyecto de ley que le podríamos estar llamando ley del Quetzal, ley de la moneda Quetzal oro, ¿sí? Eso iba a Y preguntar justamente, ¿cómo lo implementaría en Guatemala? sí, Entonces, sí, por favor. justo a través de una ley, ¿sí? Para muy pocas cosas, nosotros los fusionistas proponemos leyes, dicho sea de paso, por lo general, Hay más que nosotros, derogar que así es, así es. Hay más leyes que derogar que leyes que emitir. Pero en este caso, en el caso del retorno al patrón oro clásico, sí es necesaria una ley que establezca la paridad, ¿verdad? Y es la paridad quiere decir la equivalencia entre el oro y la moneda que no es de curso forzoso, ¿sí? Quiero decirlo. Un, un, un sistema de gobierno liberal clásico, mercados libres y propiedad privada, prescribe un sistema monetario en el cual no hay una moneda de curso forzoso, ¿sí? Entonces, así como si tú quieres usar Bitcoin, bueno, anda y usa Bitcoin. Si tú quieres usar el dólar, pues anda y usa el dólar. Y si tú quieres usar el quetzal oro, pues anda y usa el quetzal oro. El medio de, eh, el dinero no es más que una mercancía más en la economía. Lo que pasa es que es una mercancía que permite la reserva de valor, que permite el ahorro, ¿sí? Y que permite ser un medio de intercambio, un sistema de intercambio, con lo cual tú compras y pagas y generas confianza, digamos, en esas relaciones comerciales. Entonces necesitamos una ley de paridad, una ley que por ahora podríamos llamarle ley del Quetzal Oro. Y es una ley relativamente sencilla, te cuento. Estamos proyectando que sea una ley que no tenga más de 30 artículos, ¿sí? Muy sencillo, pero la transición al patrón oro clásico sí es bastante más compleja, ¿verdad? Porque, bueno, nuestro sistema monetario actualmente tiene como respaldo el dólar, ¿sí? Y el dólar, pues actualmente es una moneda fiat, se le llama, es decir, una moneda que está basada en la confianza sobre quien emite el dólar, que en este caso es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y es una moneda que actualmente se encuentra en una gravísima crisis y que pronto puede estallarnos en la cara, ¿no? Que es lo más probable en buena parte del occidente del planeta. sí, porque Lamentablemente si cae el nuestras dólar, todos economías, caemos con él. sí, exactamente, ¿verdad? Nuestras economías están tan amarradas al dólar que por eso ya China y Rusia han venido
desde hace tal vez una década, comenzando una transición y desligándose poco a poco del dólar como patrón, ¿sí? Como sistema de equivalencia. Y creo que han tenido ya algún éxito. Rusia ya intentó el retorno al patrón oro el año pasado por un Así tiempo estaba más o menos. leyendo. Sí, sí, y creo que fue bastante exitoso. Y contrario sensu, ¿sí? A lo que la gente cree que este tema de las sanciones en el sistema financiero que le cayeron a Rusia por el tema del conflicto con Ucrania, pues me parece más bien que les forzaron a hacer algo que tenían que hacer desde antes y que se vieron, bueno, en la necesidad de implementarlo, ¿no? Que era, eh, pues, jugar con el rublo ruso equivalente en oro. Así que esas sanciones que para muchos pudiese pensarse que fue un problema para Rusia, realmente significó la oportunidad de poner a prueba su sistema financiero, ¿no? Y Co- bueno, creo que hasta bien les hizo. Como dijo una exministra o una exdiputada del tiempo, Otto Pérez Molina, no es una crisis, es una oportunidad. Entonces, Correctísimo. así fue para Rusia. Afirmativo. Así fue para Rusia, sí, sí. Entonces, mira, Alejandro, te cuento que estamos trabajando en ese proyecto de ley. Y bueno, es parte de nuestra campaña de gobierno a la sombra, ¿no? Porque en la medida en la que hacemos juicio crítico de todas estas políticas públicas que nos dirigen a la deuda, nos dirigen a, a la dependencia con los Estados Unidos, muy particularmente por el tema del dólar, nos dirigen a un sistema financiero eh, que, que está plagado de privilegios económicos a la banca privada y plagado también de incumplimiento por parte del gobierno con respecto al Banco Central. Pues nosotros zanjamos esa propuesta política, ¿no? Y como bien dice Javier Milei, o sea, realmente nosotros nos queremos traer abajo el Banco Central, el Banco de Guatemala, pero queremos hacerlo bien, conforme a lo que la tradición No lo van a históricamente, dinamitar. no, no lo vamos a dinamitar, pero lo que sí queremos hacer, pues es traernos abajo esa medida de política número 5 del Manifiesto Comunista de Marx, porque la creación de un sistema de crédito nacional con monopolio exclusivo es propio del decálogo marxista de 1848. Entonces, al igual que él, digamos, queremos cerrar el Banco de Guatemala, el Banco Central, pero en lugar de dolarizar la economía, proponemos retornar al patrón oro clásico, que es lo que hace un liberal clásico, ¿verdad? Así que bueno, ahí tienes una de nuestras tantas políticas públicas, que por cierto, pues poco se hablan de estos temas en Guatemala, pero como nosotros tenemos una proyección continental, vamos recogiendo de lo que está pasando en otros países y causamos un efecto espejo, digamos, en nuestro quehacer político. Y es importante porque mucha gente no sabe qué es el patrón oro y por qué es tan importante. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, yo entré a un colegio que era medio raro, lo voy a decir así, porque hablaban de temas que no se hablaban comúnmente. Entonces era un Ajá, poco extraño, porque era así como, bueno, pero si eso son los videos que a mí me gustan ver en mi tiempo libre, ¿verdad? Me lo dan como clase. Pero un maestro decía que el patrón oro era importante y él nos explicaba que el mm, patrón oro se dejó de utilizar para poder como monopolizar el mundo global a una sola nación o a un grupo de personas, los cuales pueden mover a su antojo ajá, y beneficio la economía de cada país. Y en su momento no lo comprendía, ¿verdad? Pero viendo todo la geopolítica actual, entiendo que pues ese maestro no estaba tan malo, tan loco, descabellado como uno podía llegar a pensar en esa época. Y son temas que no se hablan generalmente en Guatemala, mucho menos en en las absoluto. escuelas y colegios.
No, mucho menos, ¿no? Las escuelas ya te fuiste a un mundo imposible, digamos, ¿no? De hablar de estos temas. Y sí, pues como digo, el oro y la plata, porque hay un sistema monetario bimetálico, eh, eh, pues ha sido el sistema monetario que ha funcionado durante miles de años, Alejandro. Y no fue sino hasta los últimos 3 siglos que se intentó y que se logró, de hecho, ¿verdad? Abandonar el sistema del patrón oro. Y sí, yo creo que con ínfulas de, mm, eh, eh, de configurar a todos los países bajo una sola medida, ¿no? Y, y bueno, tener también el privilegio y el monopolio de la impresión del dinero, porque para entender esto del patrón oro, hay que entender qué es el dinero y qué es la banca, ¿sí? Yo por ahí recomiendo un libro de Julio Kohl. Julio Kohl es un profesor de economía de la Universidad Francisco Marroquín, que tiene un libro muy interesante que yo me lo he venido estudiando con mis hijos precisamente, se llama Dinero y Banca, ¿sí? Por Julio Kohl. Este libro pues enseña mucho y bien qué es el dinero y qué es la banca, cuáles son las propiedades que debe tener el dinero y cuál es el rol de la banca. Ajá, cabalmente, ahí lo tienes. ¿Cuál es el rol que juega la banca en una economía, ¿no? Y también, si me apuras, hay un video del Instituto Juan de Mariana. Lamentablemente este video no está en YouTube, está en otra plataforma de streaming, pero hay un video muy bueno que habla sobre la crisis del 2008 en Estados Unidos. Y en este video, que es un video como de 1 hora, se te muestra claramente cuál es el concepto del dinero y qué significa la banca, ¿no? Y cómo Sería es que bancarrota. opera. No, no es bancarrota, está en la plataforma Vimeo. Seguro la ubicas, esa plataforma con Sí. V. Vimeo, y creo que se llama Crisis. Puedes introducir Vimeo, Crisis, Instituto Juan de Mariana. Por ahí, yo lo tengo por acá. Tenemos en la descripción de tu video, porque sería buenísimo que la gente se pueda ver este video, porque primero hay que entender qué es el dinero y qué es la banca. Y cuando tú tienes claro eso, que eso ya es mucho, porque significa Claro. algún tiempo que debes dedicar, no es solamente al ver el video, no tienes que dedicarle algún tiempo, pues vas entendiendo el porqué del patrón oro y el porqué de otras instituciones financieras, bancarias y monetarias que han venido a distorsionar la economía y las finanzas en el mundo, especialmente en el mundo occidental. Ahí tienes, por ejemplo, la figura del encaje legal, que es una figura que materializa la institución de la reserva fraccionaria, una institución bancaria que es perversa, que básicamente constituye un privilegio y a la cual hay que abandonar por un sistema de reserva 100%. Pero, insisto, para esto hay que entender qué es esto de la reserva, ¿no? Y esta es otra institución que hay que traer hacia abajo, como la institución del crédito nacional. ¿Ah? En Guatemala existe el CHN, el Crédito Hipotecario Nacional. Bueno, ese es un banco estatal que hay que traerse abajo, que hay que cerrar, porque el gobierno no está para emitir créditos, ni hacer préstamos, ni productivos, ni tal cosa, ¿no? Esto emana del Manifiesto Comunista de Marx de 1848. Y esto es lo que nos ha tenido, pues, en este proceso gradual, pero cada vez más rápido de empobrecimiento de los guatemaltecos, ¿no? Son estas instituciones las que están allí, pero que nadie sabe el daño que causan, porque no entienden qué es el dinero y qué es la banca, y no conocen el manifiesto comunista de Marx y no conocen lo perverso de las instituciones económicas que él propuso hace ya
¿cuánto? Más o menos 170 años, ¿no? Entonces, bueno, son estas cosas de las cuales hablamos en el gobierno a la sombra, Alejandro. Es un interesante tema y sí, em, primero, me gustaría que sí, por favor, después del episodio me mande el link para poderlo dejar, Mm, en la descripción del video y del podcast. ok, Y segundo, es interesante poder conocer todo esto porque muchas personas solo hablan, y como decíamos al principio, fácil, la posición más fácil en la política es ser oposición, porque es solo recoger barro y tirar barro, pero sí, eh, ya cuando le preguntan, ¿y vos qué harías? Ahí hasta donde la gente se queda callada. Entonces ahí sí es donde se evidencia que la gente no está preparada para hacer lo que dicen que van a hacer. O incluso, porque ellos pueden decir, yo haría tal cosa, o haría tal cosa, o esto y lo otro, pero no explican cómo. claro, Y como decía también una ex vicepresidente, no es lo mismo verla venir que bailar con que ella. bailar con ella. Sí, Entonces es verdad, ya cuando uno sí, está en el gobierno, todo lo que uno dijo es así como, ay, ¿ahora qué hago si todo lo que dije en campaña no lo analicé bien, claro. verdad? Ujú. Sí, bueno, es eso lo que básicamente es el politiquero. El politiquero Claro. te lanza una serie de consignas, narrativas y propuestas que eventualmente no son factibles. Y lo que es peor, son perversas y mantienen en zozobra a la gente, a sus electores, ¿verdad? Nosotros, desde el Partido Fusionista, en el intento de ser gente y políticos responsables, lo que hacemos es, pues, compartir un programa político que hemos comprobado que funcionan en otros países y que han funcionado en otros momentos de la historia. Y ahí pues tenemos que superar el paradigma, el mito de que lo que funciona en otros países no funciona en Guatemala. Fíjate, pues, porque la gente te dice, no, pero sí, eso funcionó en Singapur, o eso funcionó en República Checa, pero aquí, bueno, miren, a ese paradigma, sí, nosotros lo que decimos es que al final el ser humano es ser humano esté donde esté y se rige bajo las mismas leyes naturales, como por ejemplo la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sí? La ley del mínimo esfuerzo es una ley universal que le invade a un checo o a un coreano del sur que a un chapín. O sea, no, son leyes universales, pues. Y, y así como esa ley, hay otras leyes que nos invaden en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Ciertamente hay idiosincrasias, hay factores endógenos, ¿ya? Factores que, bueno, uno podría decir, acá en Guatemala hay 25 etnias, ¿verdad? Y 25 culturas. Y alguien me dice, sí, pero es que aquí hay 25 culturas. Bueno, sí, en Canadá hay 40, ¿y qué? Y en China hay 1000, Claro, ¿y qué? no son limitantes. O sea, no, exacto, no es eso una limitante, porque precisamente el arte, ¿sí? El arte del salir de la miseria, de la pobreza, es advertir aquellas políticas públicas que son congruentes con la naturaleza humana, independientemente de estos factores. ¿Sí? Y ese es el arte pues, bueno, el cual estamos intentando dibujar en la política guatemalteca, ¿no? Decirles qué fue lo que funcionó en República Checa o en la Inglaterra de los 80s o en la Nueva Zelanda de los 90s. Y entender que aquellas políticas públicas se pueden traer a Guatemala y aplicarse sin menoscabo de que claro, hay obstáculos probablemente idiomáticos, ¿no? No es lo mismo tratar de implementar esto y explicarlo a quienes hablan español que a quienes hablan quiché, cachiquel o quechí. Por supuesto que no, ¿verdad? Imagínate si tú, bueno, si hiciéramos el intento de explicar el patrón oro
a la población quechí allá en Chisec. Bueno, sí, por supuesto que va a ser difícil, pero para eso necesitamos interlocutores, necesitamos maestros o gente allá que logre entender qué significa el patrón oro y que nos ayude a explicarlo. Si fuera el caso, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no le interesa qué es el patrón oro, pero sí quiere tener dinero de verdad en la bolsa. Entonces, Claro, bueno, tú tienes una narrativa y tú le dices cómo esto funciona en China o en Rusia actualmente, cómo funcionó el patrón oro clásico en los Estados Unidos del siglo XIX y entonces por qué al tener una moneda con respaldo metálico, pues tú aumentas tu capacidad de compra y tu poder adquisitivo. Entonces, bueno, nosotros intentamos superar todos esos obstáculos, Alejandro, y la verdad es que es un reto, es un desafío y por eso pues pedimos el apoyo de mucha gente, ¿verdad? Que al ver estos videos diga, esto es realmente diferente y quiero conocerlo, ¿verdad? Y por eso tenemos nosotros nuestro sitio web, fusionista.gt, tenemos inserto en este sitio web nuestro blog, tenemos también nuestra presencia en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok. Eh, sí, gracias ahí por colocar nuestro sitio web. Y tenemos también nuestros cursos sobre el liberalismo clásico y las 5 reformas, ¿no? Que bueno, constituye el programa político de transición al capitalismo liberal que incluye pues todas estas políticas públicas de las cuales te hablo, ¿no? Ajá, ahí pues bien, ahí tienes y tiene tu audiencia nuestro sitio web, invitadísimos. Hay una pestaña de donar que permanece fija hasta aquí. en el sitio web, ajá. Y, y también hay un vínculo a una landing page donde nos puedes dejar tu correo, tu nombre, apellido, correo electrónico y sí, esta es la suscripción al blog, pero hay una parte en la que nos puedes dejar tus datos y pues básicamente ahí, en ese botón que dice yo me uno, Ah, acá, en ese en azul. botón, ajá, en azul, sí, en ese botón azul, tú lo cliqueas y te dirige a una landing page donde felicitamos tu interés, te mostramos un video bueno, más o menos la proyección que nosotros tenemos y luego hacia abajo, pues tú nos dejas tus datos y ya nosotros te buscamos para hacerte una presentación del proyecto político y entrar a lo que nosotros llamamos la etapa de preafiliación, ¿no? Que es una etapa dentro de la estructura de organización del partido, es una etapa en la cual entras a conocer el proyecto político, ¿no? Y ya gradual y progresivamente, pues te vas comprometiendo con el partido y empiezas bueno, a hacer tus donaciones, empiezas a reunir gente, empiezas a difundir el mensaje en tus redes sociales, ¿no? Vas adquiriendo compromiso, pero en paralelo con un sentido de pertenencia a un partido político, ¿verdad? Así que bueno, ahí nos tienes, Alejandro. Excelente. Y pues ya para ir cerrando, me gustaría que le dejara un mensaje a nuestra audiencia, eh, que hace que hoy aprendieron bastante. Incluso personalmente yo no sabía de este proyecto de ley que ustedes tienen de volver al patrón oro. Me encanta, porque incluso dentro de los, por llamarlo así, ¿verdad? No despectivamente, para mí no es despectivamente este nombre, pero dentro de los vínculos de la gente en teoría de conspiración, creemos, creemos, porque yo lo creo así desde cierta perspectiva, que parte de esa premisa del nuevo orden mundial Ujú. es dejar atrás el patrón oro y fue uno de los pasos que Total, se llevó a cabo para hacer un solo gobierno mundial algún día. así es. Así es, una moneda única es propia de un gobierno único, la moneda Claro, global. Sí, no estoy tan seguro de que haya sido propio de una teoría de la conspiración,
Pero sí, durante el siglo XX se abandonó por completo, ¿no? La creación de la Reserva Federal en 1913, luego Bretton Woods en 1944 y por último Richard Nixon en 1971, pues le da la patada Luz final verde. y se tira al cubo de la basura un sistema monetario que había funcionado miles de años, pues, ¿verdad? Nada más y nada menos. Eh, entonces, bueno, enhorabuena Alejandro, me alegra muchísimo que hayas aprendido, que hayas conocido pues algunas ideas, algunos proyectos nuevos que tenemos. Todo esto en el marco de la campaña del gobierno a la sombra que estamos lanzando con el Partido Fusionista. Y mi mensaje final a la gente que te sigue y que sigue este podcast de política y un poco más es exhortarla a conocer el Partido Fusionista, a darse cuenta de las grandes diferencias que existen entre el Partido Fusionista y el resto de partidos políticos, a eh, escudriñar por qué nosotros decimos que somos la derecha buena, la buena oposición, y por qué pues desempeñamos esta campaña de comunicación de gobierno a la sombra, ¿no? Y a sumarse, eso significa pues seguirnos en nuestras redes sociales y entrar a ese proceso de pertenencia de la organización política, dejándonos sus datos en esta landing page y buscar pues ir pasando por todas las fases de adhesión al partido, ¿no? Eh, nosotros tenemos alrededor de 4 grandes fases. La primera es la del simpatizante, ¿sí? Luego le sigue la del preafiliado, luego la del militante, que ya pues tiene un tanto de mayor compromiso con la organización, y el líder, ¿sí? El líder o candidato, slash candidato, ¿no? Que ya pues es un grupo de personas que está plenamente convencida y comprometida con la causa de la transición al capitalismo liberal, que eso es lo que nosotros proponemos para Guatemala. Y esto supone entender bien qué es capitalismo, supone entender bien qué es gobierno limitado, qué es la privatización, cuáles son esas 5 reformas que es nuestro programa político de transición al capitalismo. Y supone, pues, mira, una gran oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? La mayoría de gente que nos conoce, bueno, nos conoce y se queda, en realidad, porque le ofrecemos no solo participar de un proceso político histórico que estamos empezando, sino también le ofrecemos muchísimo conocimiento, muchísima literatura, muchísimo aprendizaje. Y esto, este aprendizaje y este conocimiento, pues te va abriendo la mente y te va entendiendo el fenómeno político, la realidad política, y eso de alguna manera te conduce a cierta estabilidad emocional, ¿no? Porque al final lo entiendes y dices, bueno, sí, esto está pasando por A, B y C, y te da tranquilidad, te da serenidad. Eh, Incluso diríamos nosotros que al tener ese conocimiento te reduce el estrés, ¿no? Porque hoy por hoy mucha gente vive estresada por esta realidad política nacional, pero es porque no lo entiende, ¿no? Cuando tú lo terminas de entender e interpretas estos fenómenos políticos, pues te genera alguna tranquilidad de lo que pasa, de lo que incluso podría llegar a pasar. Eh, y en paralelo, pues obviamente el partido político es un espacio de acción política y a eso invitamos a la gente. Así que, pues agradecerte a ti, a tu audiencia y invitar a la gente a que se nos una y trabaje junto con nosotros, ¿no? No es nada fácil, ¿sí? Lo que nosotros proponemos no es nada fácil para nada. Nunca hemos dicho que esto sea fácil, al contrario, realmente es muy difícil. Pero estamos convencidos de que es el camino y creo que pues mientras Dios nos dé el aliento, vamos a seguir difundiendo el mensaje, el proyecto, ¿verdad? Para aquellos que
que logren escuchar, y logren pues adherir. Así que una vez más, Alejandro, muchísimas gracias por este espacio y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, en serio. Y pues como dije anteriormente, hoy fue bastante enriquecedor lo que platicamos. Honestamente, espero que les vaya muy bien en esta próxima temporada electoral, porque la gente piensa que las elecciones ya no, esto viene desde que se empieza a aceptar afiliados, a la creación del partido político. Y sí, la verdad sí me gustaría ver bastantes de las propuestas que ustedes tienen, pues en el gobierno, claramente, porque yo me defino públicamente como republicano por el partido de Estados Ujú. Unidos, pero al final de cuentas, el partido republicano siempre se inclina a un liberalismo clásico, gobierno limitado, bajar impuestos, que los padres tienen el control sobre la educación de sus hijos, por ejemplo, y la privatización. Pero, Claro, ya hablando así cuando ya uno conoce más, o por lo menos uno habla con personas más expertas en el tema, ya le explica a uno, liberalismo clásico, sí, yo acepto esto, porque al final, el liberalismo clásico es liberalismo económico con tintes de conservadurismo en lo social. ¿Por qué? correcto. Porque la gente piensa que el conservadurismo es quedarse en el pasado, pero no, el conservadurismo es conservar, como dice la palabra, aquellas cosas que en el pasado han funcionado y no necesitan un cambio, ya que pues funcionan bastante bien, y no cambiarlas por cosas que parezcan nuevas, pero que no están demostradas por datos que puedan funcionar. Entonces, por eso es que abrazo pues totalmente al liberalismo clásico, aunque para un tema más global yo hablo de republicano al estilo gringo, pero sí, me gustaría bastante ver estas leyes, ver que se hablen de estos temas en el Congreso. O sea, ahorita lo más importante en el Congreso es ver si Tres Quiebres se pelea con Alan Rodríguez o con Orlando Blanco, o si le dijeron Ah, piñata a una diputada, sí, eh, patético, patético. cosas que no vienen al caso. Ujú. Sí, sí. Cómo sería de hermoso poder ver que se hablen de estos temas. Y pues eso, espero que les vaya muy bien y Gracias, ya Alejandro. saben, acá tienen un Ya espacio, sabes, siempre. muy amable, Alejandro. Siempre igualmente ahí las puertas del partido abiertas para tu involucramiento. Contamos con estos cursos de formación, ¿verdad? Para que la gente conozca bien y mejor la propuesta. Y bueno, si la gente no quiere conocer a profundidad, pues también tenemos información simple y sencilla, ¿verdad? Para conocer el Partido Fusionista. Así que invitadísimos todos, por supuesto. Muchas gracias. Y pues fue un gusto haber platicado con usted y a la audiencia, espero que les guste. Recuerden, hoy estuvo conmigo Jorge Chapas con el tema de el gobierno a la sombra del Partido Fusionista. Así que nos vemos en un nuevo episodio de podcast. Hasta la próxima. Feliz noche. Gracias. Hasta la próxima. Feliz noche.